Recientemente hemos visto cómo Bitcoin se ha recuperado, ha vuelto a superar los $100.000 y está rozando máximos históricos. Pero realmente Bitcoin no debería haber subido, Bitcoin debería haber caído. Y es algo de lo que prácticamente nadie está hablando. En este vídeo voy a explicar por qué Bitcoin debería haber bajado y por qué este movimiento puede ser un punto de inflexión para este activo. Así que sin más dilación, empezamos con el vídeo. El pasado mes de abril vivimos uno de los episodios más tensos de la historia de la bolsa. La bolsa americana sufrió su mayor caída desde la pandemia del 2020. Muchos de nosotros vivimos como las ganancias de todo un año se convertían en pérdidas en cuestión de días. Y el desencadenante de todo esto fueron los aranceles impuestos por Donald Trump. Donald Trump puso un impuesto de hasta el 145% a los productos importados de China. El objetivo es que sea más caro para las empresas de Estados Unidos comprar en China y de esta forma incentivar que las empresas compren en Estados Unidos y fomentar así el consumo nacional. Esto ocurre porque las empresas chinas tienen precios más bajos que las empresas de Estados Unidos, pero el resultado, al menos de momento, es que las empresas de Estados Unidos que continúan comprando en China tienen más costos, por lo tanto tienen menos beneficio y por lo tanto tienen peores resultados financieros. Esta situación sumada a que China en respuesta a todo esto ha puesto un arancel del 125% a los productos importados de Estados Unidos ha hecho que la bolsa haya tenido una de las mayores caídas de los últimos años. Por suerte parece que todo esto se ha calmado. Hace unos días el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China se reunieron en Ginebra y acordaron una tregua de 90 días en la que estos aranceles bajarán tanto por el lado de China como por el lado de Estados Unidos. Y todo esto ha generado que la bolsa se recupere. Pero durante esta crisis arancelaria ocurrió algo de lo que prácticamente nadie está hablando. Y es que cuando todo estaba cayendo, cuando prácticamente todo estaba cayendo, hubo un activo que subió. Y este activo es Bitcoin. Tenemos que entender que históricamente Bitcoin se ha movido como la bolsa. Se podía entender Bitcoin como si fuese una acción tecnológica. Cuando la bolsa subía, Bitcoin subía, y cuando la bolsa bajaba, Bitcoin también bajaba. Esto puede parecer algo lógico, pero no ocurre igual con todos los activos. Existen unos tipos de activos que están descorrelacionados de la bolsa. Este tipo de activos se conocen como activos defensivos o activos refugio. Y sin duda, el activo defensivo por excelencia es el oro. Y es así porque no depende de un banco ni de un gobierno, es limitado y es complicado y caro de extraer, tiene utilidad real, como por ejemplo en la tecnología, en la medicina o en la joyería, y lleva miles de años siendo deseado. El oro tiende a preservar su valor frente a la inflación y es por eso que hay personas y gobiernos que almacenan parte de sus riquezas en oro. Pero ¿por qué estoy explicando todo esto? Estoy explicando todo esto porque cuando Donald Trump anunció todo el tema de los aranceles, absolutamente todo cayó, tanto las acciones como el oro o como el Bitcoin, todo cayó. Pero un poco de tiempo después vimos cómo las acciones continuaron cayendo poco a poco, pero vimos que Bitcoin no replicó el movimiento de las acciones, que es lo que ha hecho históricamente, sino que en este caso Bitcoin replicó el movimiento del oro y Bitcoin básicamente lo que hizo fue subir al igual que lo hizo el oro. Esto es importante debido a la diversificación, ya que una buena cartera de inversión tiene que tener activos que estén descorrelacionados para que cuando un activo caiga haya otro activo que suba y así las caídas y las pérdidas estén más controladas. Históricamente esto se ha hecho con las acciones y los bonos, pero a día de hoy este sistema ya no está funcionando tan bien, ya que a raíz de los altos tipos de interés y el caos geopolítico, hemos visto como tanto los bonos como las acciones han caído simultáneamente. Y es por eso que los inversores están ansiosos en encontrar activos que suban cuando todo lo otro baja. Y es ahí donde podría entrar Bitcoin. Pero antes de continuar, quiero que sepas que si quieres crear un portfolio bien diversificado, puedes hacerlo utilizando Trade Republic. Trade Republic es un broker con licencia bancaria fundado en el 2015 en Alemania y que tiene todas las regulaciones, está completamente regulado y que está 100% alineado con la normativa europea. Abrirte una cuenta es totalmente gratis y puedes hacerlo utilizando el enlace de la descripción y esto te va a permitir beneficiarte de su cuenta remunerada que te paga el 2,27% TAE del dinero que no tengas invertido. También podrás utilizar su tarjeta, tanto la física como la digital en el móvil, con su SafeBack que te van a devolver un 1% de todo lo que gastes, además de poder invertir en acciones, ETFs o criptomonedas de manera fácil y segura. Si aún no tienes una cuenta, te animo a que te la abras, vas a tardar literalmente unos minutos y dicho esto, continuamos.
Pero claro, ¿dónde entra Bitcoin en todo esto de la diversificación? Si te interesa el mundo de las criptomonedas, probablemente hayas escuchado la frase de que Bitcoin es el oro digital. Y esto se dice porque muchas personas ven muchas similitudes entre Bitcoin y el oro. Como por ejemplo que Bitcoin no depende de un banco ni de un gobierno, que es difícil de generar, que es limitado o que tiene una utilidad real. Pero muchas personas dicen que el oro y Bitcoin realmente no tienen nada que ver, ya que el oro es tangible y lleva siendo deseado durante muchísimos años. El tiempo ha demostrado que estas personas, al menos de momento, tienen razón, ya que Bitcoin no se ha comportado como el oro, sino que se ha comportado como una acción tecnológica. Pero por primera vez sí que hemos visto una señal de que Bitcoin se está comportando como el oro digital. Si este tipo de situaciones se repite, si Bitcoin sigue comportándose como el oro, podría aumentar su confianza frente a los inversores y sin duda sería algo interesante para el activo. A este acontecimiento se suman dos noticias positivas para Bitcoin. La primera es que en abril la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció cambios en la regulación de Bitcoin. A partir de ahora, los bancos de Estados Unidos ya no tendrán que notificar a la Fed para comprar, vender o custodiar Bitcoin. Podrán operar con Bitcoin como lo hacen con los otros activos. Esto facilita que los bancos ofrezcan Bitcoin a sus clientes, también lo hace más legítimo, aumenta la inversión institucional y podemos ver un aumento en la demanda y por lo tanto en el precio. Para explicarlo de forma sencilla, menos regulaciones, más adopción y potencialmente aumento de precio. Y la segunda noticia es que Donald Trump prometió una reserva estratégica de Bitcoin durante su campaña electoral. Recientemente, el secretario de Comercio de los Estados Unidos ha confirmado que la reserva ya es una realidad. Esto quiere decir que Estados Unidos va a tener reservas de Bitcoin, al igual que tiene reservas de otros activos como puede ser el oro. David Sachs and myself. So for a long time, we've been Bitcoin proponents. We're not newfound lovers, right? This is an old love affair for us. And I think that's why we've been able to deliver so quickly on the campaign promises that Donald Trump said. Aún no hay datos oficiales de cuánto Bitcoin haya acumulado ni de cuánto planean acumular, pero esta información sin duda aumenta la confianza en el activo y puede llegar a incitar a otros países a hacer lo mismo. What is Bitcoin like? It's like gold. To me, it's a commodity. Why? There's only so much of it, right? And it's like gold. Pero claro, toda esta información, ¿qué impacto puede tener realmente en Bitcoin? Y la respuesta es que absolutamente nadie lo puede saber. Nadie puede predecir el futuro, nadie tiene una bola de cristal, nadie puede decir si Bitcoin va a subir o va a bajar. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. No tenemos que fiarnos de absolutamente de nadie, ni de una persona que nos dice que Bitcoin va a caer en la televisión, ni de un youtuber que nos dice que compremos Bitcoin, otra criptomoneda, en un canal de YouTube, por muy experto en cripto que sea. Tenemos que tener de verdad que muchísimo cuidado, más que nada porque absolutamente nadie puede predecir qué es lo que va a pasar en el mercado y muchísimo menos a corto plazo. Lo que sí que podemos hacer es escuchar predicciones que hacen fondos o instituciones para así tener una idea y poder tener nuestra propia opinión, pero aún así no podemos darlo como la verdad absoluta porque, insisto, nadie puede predecir el mercado. ARK Invest, un fondo con más de 50.000 millones de dólares bajo gestión, predice que para el 2030 Bitcoin costará $300.000 en un escenario negativo. Predicen también que costará $710.000 en un escenario neutral y $1.5 millones en un escenario positivo. Para llegar a estas cifras han hecho un estudio basándose en cuánto dinero puede entrar a Bitcoin desde distintos mercados. Tienen en cuenta inversión institucional de grandes bancos y fondos, reservas de oro digital complementarias a las reservas de oro, reservas de países emergentes con monedas inestables, reservas de bancos centrales de todo el mundo, tesorería de empresas y servicios financieros en la blockchain. Pero no solamente tenemos que leer predicciones que sean positivas para Bitcoin, también tenemos que ver la otra cara de la moneda, como por ejemplo Warren Buffett es una persona que no le gusta Bitcoin y que siempre históricamente ha sido detractor de Bitcoin. Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? I have to sell it back to you one way or another. Y tenemos que tener en cuenta que Warren Buffett no se ha convertido en uno de los mejores inversores del mundo tomando malas decisiones. Para concluir el vídeo me gustaría recalcar que absolutamente nadie sabe lo que va a pasar. Es cierto que hemos visto ciertos indicadores que sin duda son muy interesantes para Bitcoin, pero no los podemos tomar como concluyentes y menos aún teniendo en cuenta que Bitcoin es un activo que tiene menos de 20 años. La historia nos ha demostrado que hay muchas inversiones que en su día parecía que iban a crecer mucho, pero que han acabado
acabado desapareciendo, como por ejemplo Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de la historia, que llegó a tener 600.000 millones de dólares bajo gestión, pero que desapareció en la crisis de 2008. O por ejemplo Nokia, que llegó a tener el 50% de la cuota de mercado de los móviles en el 2007 y a día de hoy su cuota de mercado representa el 0,3%. Es por eso que mi recomendación es la diversificación. Podemos invertir en acciones, en bonos, en criptomonedas, en private equity, en materias primas, en oro, en inmuebles. Podemos invertir en un montón de cosas para tener un portfolio realmente robusto y que pueda aguantar pues prácticamente todo lo que vaya pasando a lo largo de los años. Recuerda que puedes crearte una cuenta totalmente gratis en Trade Republic utilizando el enlace de la descripción. Si te ha parecido interesante el vídeo, no dudes en dejar un like, no te cuesta nada y de verdad que nos ayudas un montón. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.